Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática En el Crisol con Cristo. Lección número 4. Ver el rostro del orfebre. El texto para memorizar se encuentra en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El estudio de hoy se basa en el crisol de la purificación, donde la purificación también requiere un agente purificador, que la Biblia a menudo presenta ese agente como el fuego. Como lo expresa el apóstol Juan en Apocalipsis 3, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El resultado de la purificación es alcanzar un carácter perfecto, representado por el aceite extra en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Y en el libro de Daniel describe el carácter de los purificados como sabios en las cosas de Dios. Trataremos temas de importancia para nuestro crecimiento espiritual. Veremos que el sufrimiento es esencial en muchos casos en el proceso de formación y purificación de nuestro carácter. Además, vamos a analizar que la formación del carácter es la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos. Y esta formación del carácter abarca el tema del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y por último, la purificación y la madurez no se logran en aislamiento, sino viviendo en comunidad. El estudio de esta semana se centra en el crisol de la purificación, donde la purificación requiere una norma. En nuestro caso, la norma es la imagen de Dios en nosotros y la imagen de Jesucristo. Y recuerda que la imagen de Jesucristo es el reflejo perfecto de la imagen de Dios. Y responderemos la pregunta: ¿cómo somos transformados a la semejanza de Jesús y cuál es nuestro papel en esta obra? A su imagen. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En un principio Dios creó a la humanidad perfecta, a su imagen. Pero el pecado ha ido desfigurando esa imagen hasta hacerla casi irreconocible, es decir, el pecado la corrompió. El pensamiento inspirado dice: el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció. Una de las funciones del Evangelio es restaurar esa imagen en nosotros, ser hechos a la imagen de su Hijo. Insertos en medio de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, somos espectáculo al mundo y a los seres celestiales, que necesitan ver en nosotros el reflejo del carácter de Jesús. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sabías que la palabra imagen es traducida del término hebreo selén? Y este término lleva la idea implícita de tallar, lo que implica que el hombre, al salir de las manos de Dios, era muy parecido a él. El pecado ha hecho mucho daño a la humanidad, nos corrompió a todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, Dios desea restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente. Es aquí donde encaja nuestro versículo de hoy de Romanos 8:29, que revela el plan de Dios para quienes sometan su vida al Espíritu Santo
y sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. El pensamiento inspirado dice: la misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Fe en medio del fuego refinador. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios había declarado que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero entre los seres celestiales, Satanás sembró la duda acerca de los motivos por los cuales Job se comportaba así. Job, al borde de la desesperación, incapaz de comprender por qué le ocurrían tantas desgracias, llegó a comprender que estaba siendo probado. Estaba seguro de que ese proceso lo haría brillar como el oro, que sería perfeccionado, y por eso expresó: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Aún en medio de sus terribles pruebas, Job confió en Dios y pudo dar un poderoso testimonio de su carácter. A pesar de todo, Job estaba decidido a resistir y a demostrar que era oro refinado. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que sucedía detrás de escena. Sin importar cuánto le era oculto, de todos modos soportó el fuego refinador. Recordemos que es en las pruebas más difíciles donde el carácter se manifiesta plenamente y donde el carácter se refina y se perfecciona. En esos momentos críticos, en esos momentos de prueba, es donde Dios saca al exterior el carácter que tal vez nunca se manifestaría de otro modo. Como cristianos estamos inmersos en el conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Sabemos que las fuerzas del bien y del mal están allí. Podemos sentirlas en nuestra vida. Y no obstante, tenemos que seguir adelante por fe, confiando en Dios. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Se mantuvo firme como si viera al invisible. Hebreos 11:27. Las últimas palabras de Jesús. Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Jesús estaba en Jerusalén a punto de morir. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dedica la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas a sus discípulos. Incluyó dos parábolas muy importantes sobre el carácter de quienes esperan su segunda venida. Es decir, explicó la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las ovejas y los cabritos. En la parábola de las 10 vírgenes, lo que diferenciaba unas vírgenes de otras era la provisión de aceite. Aunque la interpretación primera del aceite es el Espíritu Santo, también podemos compararlo con el carácter. El pensamiento inspirado dice: en la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite, sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Y el libro Palabras de Vida del Gran Maestro dice lo siguiente: ninguno puede recibir el Espíritu Santo en lugar de otro, ni tampoco puede transferir el carácter que es fruto de la obra del Espíritu. Y en la parábola de las ovejas y los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y les dice a las ovejas: porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Y a los cabritos, por no hacer ninguna obra a favor del prójimo, les condena. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Observamos un detalle muy particular. El rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, es decir, según su carácter. Según Jesús, el carácter transformado se demuestra en nuestra relación con los demás. Aunque Jesús no inculca ni enseña que la salvación es por obras, podemos ver que en esta parábola cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de la salvación y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejan esa salvación en su vida por sus obras. No podemos esperar salir victoriosos del conflicto cósmico entre el bien y el mal si no hemos desarrollado previamente el carácter a través de una relación estrecha con Jesús. Los entendidos. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vimos en el tema anterior la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida de Jesús. Hoy veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán vivos en la segunda venida de Jesús. Es decir, los cristianos que estaremos presentes cuando empiecen a caer los juicios de Dios o las 7 plagas postreras sobre este planeta Tierra. El libro de Daniel, al igual que Apocalipsis, termina hablándonos de un tiempo, el tiempo del fin, en el que la humanidad estará claramente dividida en 2 grupos, los impíos y los limpios, las ovejas y los cabritos, los que entienden y los que no entienden. Según Jeremías, este será un tiempo de angustia para Jacob. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y el profeta Daniel lo describe de la siguiente manera. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro. Habiendo concluido el tiempo de gracia, los salvos habrán alcanzado la victoria. Ya han sido refinados y purificados, mientras que los impíos se obstinarán en su rebelión contra Dios. La cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por un proceso de refinamiento y de purificación antes que se haya cerrado el tiempo de la gracia. Ya que después que se cierre este tiempo de gracia no habrá esperanza para desarrollar un carácter para la eternidad, como lo expresa el apóstol Juan. Deja que el malo siga en su maldad y que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno siga haciendo el bien y que el hombre consagrado a Dios le siga siendo fiel. El carácter y la comunidad. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo escribe a los Efesios, caracteriza a la iglesia como un cuerpo, donde Jesús es la cabeza y su pueblo constituye el resto. Es evidente que el desarrollo del carácter es una obra individual, desarrollada por el Espíritu Santo en cada persona. Pero, ¿qué decir del carácter de una comunidad? ¿Puede la iglesia, como cuerpo, desarrollar y perfeccionar su carácter? Claro que sí. El carácter de la iglesia es la suma y la colaboración del carácter de cada uno de sus miembros. Este carácter se manifiesta y refina cuando trabajamos juntos en comunión unos con otros en favor de los demás.
Esto será también un testimonio para los seres celestiales. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Recuerda, en última instancia, experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos juntos en comunión unos con otros. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.